Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar entonces un nuevo método para resolver los determinantes. Se llama el método del pivote. Antes de empezar entonces con el método del pivote, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos trabajado de la parte de determinantes. Inicialmente empezamos resolviendo un determinante 2 por 2 que se resuelve diagonal principal menos diagonal secundaria. Resolvimos un determinante 3 por 3 utilizando la regla de Sarrus. Tenemos un tercer método que es expansión por cofactores, pero ese método de expansión por cofactores supremamente valioso, tiene un problema cuando los determinantes son de un orden mayor, porque se vuelve absolutamente tedioso. Entonces, ¿qué pasa? Del método de expansión por cofactores, que digámoslo así es un método por naturaleza para resolver determinantes, pudimos concluir que haciendo uso de las propiedades de los determinantes, podemos llegar a un método que puede ser más sencillo y que nos puede permitir trabajar órdenes mayores de determinantes de una forma más ágil y más rápida. Ese método es el método del pivote. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Con esto terminaríamos, como digámoslo así, la parte de cómo resolver determinantes, porque tendríamos a nuestro alcance los principales métodos para resolver un determinante independiente del orden que éste tenga. Entonces vamos a arrancar con un ejercicio. En las guías de trabajo ustedes tienen la teoría pertinente para que en estos videos no gastemos tiempo en la teoría, sin embargo, pues yo voy a ir mencionándola. Vamos a empezar con un ejercicio para entender de qué se trata el método del pivote y qué es eso de aplicar las propiedades. Bueno, entonces resolver el siguiente determinante. Entonces vamos a tener 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 0, 7, menos 1, 4, 3 y 5. Entonces, el primer paso que vamos a tener es escoger un elemento pivote. Ese pivote puede ser 1 o menos 1. ¿Qué diferencia tenemos frente a la que hemos venido trabajando, por ejemplo, de Gauss, de la escalonada reducida? Que nosotros no necesitamos que esté en esta posición. O sea, me sirve como pivote, me sirve este, como pivote, me sirve este, como pivote, me sirve este. O sea, 1 menos 1 en la posición que esté. ¿En qué nos vamos a basar para escoger el elemento pivote? Fácil. Vamos a intentar buscar que nuestro elemento pivote en su fila o en su columna contenga ceros. Si yo me encuentro, por ejemplo, miremos el menos 1, para este lado no tiene ceros, para este lado tampoco tiene ceros, para este lado no tiene ceros, para este lado no tiene ceros. Sin embargo, este 1, fíjense que en su fila no tiene ceros, pero en su columna sí tiene un cero. Entonces vamos a tratar de escoger el elemento pivote que en su fila o columna contenga cero. ¿Por qué? Porque el segundo paso para resolver por el método del pivote es convertir la fila o la columna del pivote en cero. Entonces,
¿Qué pasa? Si yo escojo una fila, una columna que tenga ceros, pues me estoy ahorrando trabajo frente al paso número 2. Entonces, en este caso, muchachos, nosotros vamos a resolver escogiendo el elemento pivote este. Muy bonito este -1, pero no será nuestro elemento pivote. Muy bonito este otro -1, pero tampoco será nuestro elemento pivote. En este caso, nuestro elemento pivote será este porque aquí hay un 0. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea, muchachos? Nuestra tarea es convertir el 2 y el 3 en 0. Entonces, aquí viene la historia de las propiedades de los determinantes. ¿Qué nos dice esa historia? Que si yo en un determinante a una fila le sumaba otra fila o a una columna le sumaba otra columna, el determinante no iba a cambiar de valor. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Que cuando yo convierta el 2 y el 3 en 0, yo voy a utilizar las operaciones elementales de fila, que igual aquí también las puedo aplicar a columnas, convirtiendo este 2 y este 3 en 0, pero estoy totalmente tranquila de que el valor del determinante no se me va a afectar porque este 2 o este 3 yo le haya hecho alguna operación, porque esa operación es totalmente válida. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos convertir este 2 y este 3 en 0. Entonces, vamos a trabajar esta parte. Convertir la fila o la columna del pivote en 0. Voy a borrar entonces y volveré a copiar el ejercicio para que ya lo empecemos a resolver.